¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este lado B especial. Estamos en vivo en esta noche especial, cerca de las 9:20 de la noche, a minutos nada más de que haya finalizado una nueva edición de la Marcha del Silencio, la número 30, que como vimos recién en esta transmisión especial, una vez más miles de personas salieron a la calle pidiendo por verdad, memoria y justicia. Vamos a ir hoy en este programa especial hasta cerca de las 10 de la noche charlando de distintos temas con un living de lujo. En este momento comienzo saludando a la ex jueza, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mariana Mota. Mariana, un gusto tenerte por acá en la OE. Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación y un gusto también estar acá. Bueno, y al doctor Ricardo Percival, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad. Ricardo, como siempre, también un gusto tenerte por acá. Por favor. Y a nuestra Mariana Contreras. ¿Cómo andás, Mariana? Todo bien, ¿y vos? ¿Andás bien? Todo tranquilo. Bueno, empiezo con ustedes a ver qué genera, cómo ven esto, ¿no? Una nueva edición de esta marcha, la número 30. ¿Qué reflexión le genera, Mariana? Empiezo contigo. ¿Cómo estamos parados, a ver, en materia de derechos humanos? Siempre movilizadora la marcha, digo, hace como una especie de eso, de ver cómo estamos parados, de cómo está el Estado en relación a los derechos humanos en general y en especial a todo lo que ha sido en relación a los crímenes de lesa humanidad. Y llegar a 30 marchas, ¿no? Pensar que tenemos 30 marchas pidiendo verdad, memoria y justicia nos lleva también a la reflexión. Siempre se genera también una expectativa con un nuevo gobierno que ha dado buenas señales de estar en mucha sintonía y con mucho interés en avanzar en esta temática, así que creo que bueno, expectativas, ganas de que las cosas ocurran, de que haya avances significativos, así que bueno, un poco eso. Hay planteos de familiares que se repiten año tras año, gobierno tras gobierno. ¿Vos has notado una evolución en ese sentido? ¿Hemos avanzado, por ejemplo? Sustancialmente no, en realidad, ¿no? O sea, el tema de los desaparecidos sigue siendo un tema que han aparecido con mucha lentitud. Digo, estamos hablando de 197, incluso hay en curso investigaciones de otras posibles desapariciones. Han aparecido algunos, pero siempre también luego de un hallazgo empieza también una investigación, cómo fue que ocurrió. O sea, nos queda mucha historia por conocer, muchas explicaciones para dar, y realmente eso es más lento de lo que fuera deseable, ¿no? Estamos viendo que familiares directos se van perdiendo, van falleciendo, entonces realmente debería ir con mucho más prontitud y más disposición del Estado en que estas cosas se aclaren, ¿no? Ricardo, la Fiscalía se creó en 2018, ¿no? ¿Qué análisis haces, por ejemplo, de esa evolución, de lo que se ha avanzado? ¿Qué es lo que falta por hacer? Falta mucho, un poco lo que decía Mariana también. ¿Qué lectura tenés de esto? Bueno, avances hubo, más que nada en verdad y justicia o investigaciones sobre las causas, sobre el tema encuentro de detenidos desaparecidos, tenemos un déficit muy grande. Y me parece que ese es el punto débil del Estado, pese a que tampoco en el otro rubro no es la panacea, pero creo que hubo avances. Y en lo que refiere a la marcha, me parece que es sumamente importante que la sociedad civil organizada se movilice y en defensa de derechos. Si nosotros analizamos las tres grandes marchas que hay en el país, que es esta, la fundamental, la del 8 de marzo, la de diversidad, es la sociedad organizada reclamando derechos, exigiendo derechos y poniendo temas en agenda que son sumamente importantes. Me parece que desde esa perspectiva siempre una nueva marcha es buena porque nos recuerda a todos este tema que es de todos, porque aunque se quiera plantear algunos temas de división, esto nos tiene que unir a todos porque acá es la defensa de los derechos humanos y los derechos humanos estamos todos incluidos. Ese es un tema importantísimo porque a veces da la sensación como que se quiere generar división, que no debería existir en esto, ¿no? Incluso hasta mezclando cuestiones... ¿Quién no puede defender los derechos humanos, que es lo que se está defendiendo acá, para que no se violen nunca más? Mariana, ¿por dónde vas vos? A ver. No, yo cuando estuve un ratito ahí en la marcha y pensaba en la búsqueda, ¿no? Y se cumplen 5 años y poquito de que la búsqueda se trasladó a la institución, ¿no? Entonces les quería preguntar qué evaluación tienen. Bueno, vos estuviste los primeros años, ¿no?
¿Qué evaluación tienen del trabajo y sobre todo del hecho de que haya cambiado de lugar la búsqueda, ¿no? De ese por qué cambió de lugar la búsqueda? Bueno, la idea de cambiar de lugar es que no estuviera sujeto a los avatares de cambios de administración central, y creo que eso fue una buena idea, justamente por esto que estaba planteando hace un ratito, que no estuviera ligado a una cuestión político-partidaria, que estuviera vinculado además a una institución que promueve y defiende los derechos humanos. Entonces, me parece que el cambio es bueno, es beneficioso y creo que debe mantenerse en ese lugar. Por otro lado, se le dio otro carácter, me parece, se creó un grupo de investigación, los investigadores hacen un trabajo muchas veces invisibilizado, pero es muy importante. De hecho, hay algunos hallazgos que se han hecho en Argentina en base exclusivamente al trabajo de los investigadores. Y también el trabajo de los investigadores, bueno, ha ayudado a la identificación, cuando en el caso de Amelia Sanjurjo también fue una colaboración importante del lado del grupo de investigadores. Entonces me parece que va tomando como una estructura propia que coadyuva a otras, otras entidades de trabajo, como es, por supuesto, la Fiscalía Especializada. Y bueno, y también hay la dirección del grupo de antropólogos, hay como una sinergia entre los diferentes patas que tiene la búsqueda, que tiene que integrar la búsqueda. Necesita más trabajo, por supuesto, se necesita fortalecer ese trabajo. No olvidemos que en Argentina la mayor cantidad de desaparecidos es de Argentina. Ahí hay un trabajo, o sea, hay gente trabajando, pero se precisa fortalecer. Y bueno, y la acumulación de información y la continuidad de ese trabajo y la profundización de ese trabajo se ha mejorado. Yo creo que ha sido en conclusión positivo, realmente positivo, y creo que va a mejorar o va a seguir dando buenos resultados. Yo sumaría el tema que a mí me interesa mucho resaltar, que es el tema de la institucionalidad. Crear institucionalidad, como fue la creación de la Fiscalía y como la creación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, eso es sumamente importante. Primero porque tenemos un organismo especializado en cada uno de los ámbitos y que además se interconectan porque estamos absolutamente interrelacionados, y eso me parece que ha permitido un avance sustancial. Por el lado de la Fiscalía, en las imputaciones, condenas, etcétera, y en el caso de la institución, porque además de los encuentros que se hicieron en tierra, hubo varias identificaciones en el exterior, que es puro trabajo de los investigadores. Entonces, el tener dos instituciones trabajando en forma conjunta, obviamente la institución con mucha más carga y con más obligación, porque es la que lleva adelante la búsqueda, pero en esta conexión creo que todos nos hemos visto beneficiados. Cada cambio de gobierno genera en familiares y en toda la sociedad como cierta expectativa a ver si se puede avanzar en este tema, ¿no? Ustedes recordarán, los televidentes también, que el 1 de marzo, cuando asumió este nuevo gobierno la fórmula, bueno, tanto Orsi como Cose detuvieron la marcha, fueron a saludar a familiares que estaban con las fotos de los desaparecidos. Hace algunos días familiares se reunieron precisamente con el presidente y allí volvieron a plantear, ¿no?, esa necesidad de mandar la orden de que se brinde información. Hoy me decías, Ricardo, que eso es importante, pero hay que ver después a qué tipo de información se puede llegar a acceder. ¿Cómo es ese tema para que la gente lo tenga claro también? Porque puede existir información que quizás no sea tan importante. Bueno, primero que es el legítimo derecho que tienen familiares a exigir tomar una decisión de este carácter. Luego hay que analizarla políticamente y eso es tarea del presidente. Con respecto a las órdenes pueden ser muchas. Y también hay que ver qué llega después, porque una cosa es dar una orden y qué pasa después, y qué es lo que llega, y después hay que hacer todo un filtro de esa información. Me parece que hay que analizarlo en un marco de medidas para profundizar la búsqueda de los detenidos desaparecidos, que reitero que es el gran déficit que tenemos, porque falta mucho por saber en ese sentido y falta el encuentro de los cuerpos o por lo menos la identificación, como se ha hecho en algunos casos en Argentina. Mariana, ¿qué mirada tenés sobre eso, sobre esa famosa Yo orden? creo que, claro, el tema de dar la orden es como el resumen de lo que se pretende, ¿no? Obviamente que no es solamente dar la orden, sino ver cuáles son los pasos que conlleva ese dar la orden, ¿no? A quién se le da la orden, cómo se
va ejecutando esa orden por parte de quienes reciben la orden. Porque si no, bueno, le di la orden a los jerarcas, me respondieron tal cosa y yo me quedo sentado. Me parece que tiene que haber una cuestión más proactiva del Estado desde donde se da la orden, cómo se va eso recibiendo por los diferentes estamentos militares a donde le llega eso y de qué manera van elaborando o buscando efectivamente lo que se les está pidiendo. O sea, no es... Más allá de que todos sabemos, las jerarquías tienen que cumplir, todo eso está perfecto. Eso es el deber ser. Lo que queremos saber si efectivamente se cumple en terreno eso. Y después esto también que coincido con Ricardo, ¿no? Tiene que haber también una actividad desde otros organismos del Estado, obviamente que miramos principalmente el Ministerio de Defensa, pero archivos hay en otros lados. O sea, se saca información de otros lugares incluso, porque no olvidemos que esto fue de todo el terrorismo de Estado, abarcó toda la estructura estatal y entonces se puede recibir información y encontrar información desde diferentes oficinas del interior de la República hasta oficinas incluso que no tienen un vínculo, que no podemos suponer que no tienen un vínculo directo con los órganos castrenses, pero que también por ahí pudo haber información. Entonces me parece que hay que tener una mirada más detallada, con dos vertientes, ¿no? Una, principalmente en la búsqueda de detenidos desaparecidos, información que pueda ser relevante. Los militares le escribían absolutamente todo, por lo tanto... Ese es un buen punto. De o sea, esa que información... esos archivos están porque se registraba todo lo que se hacía. Exacto. Ahí la burocracia era muy importante. Claro. O sea, que eso está, esa información eso está. Hay que saber leerlo, hay mucha información que es con una jerga militar que hay que saber leerla. No esperamos que haya una información que diga los detenidos desaparecidos los enterramos en tal y cual, probablemente no exista, pero existen otras informaciones que pueden guiar la búsqueda. Y además tengamos presente que la búsqueda no solamente se remite al hallazgo de los restos, que es absolutamente importante y necesario, sino también entender qué fue lo que pasó con ellos, cómo fue que llegaron a eso, o sea, cuáles fueron las circunstancias desde su detención hasta la muerte, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero por otro lado también los archivos nos permiten comprender cómo actuaba y cómo funcionaba el mecanismo represivo de los diferentes órganos del Estado, que hace a la memoria y al entender ese terrorismo de Estado por muchas razones, ¿no? Por el derecho a saber que tenemos todos y además para ver cuáles fueron las fallas, cómo resolvemos y mejoramos lo que siempre luego se reclama, que es las garantías de no repetición. Cómo fortalecemos el Estado para que estas debilidades que nos llevaron a esto no vuelvan a ocurrir. Allí esa información sobre los desaparecidos, los archivos de la OCOA pueden ser fundamentales, son fundamentales. Sí, claro, eso, ¿no? de los operacionales de la OCOA, que se llama. Sí, OCOA y el Departamento 3 del CID, que fueron los grandes órganos represivos. Sin perjuicio de eso, hubo otros, ¿no? Sí, y algunos de esos inteligencia, archivos ya se han ubicado y estudiado. Pero bueno, esos serían muy importantes. Y uno imagina que hay gente que sabe dónde están esos archivos. Bueno, eso es lo que pensamos todos. Yo creo que las cosas no desaparecen de un día para el otro. Planteo esto porque hemos hablado más de una ocasión que esto casi que es una carrera contrarreloj también, ¿no? Sí, sin duda. Que hay muchas personas que ya no están, que quizás tenían esa información. Digo, eso también es fundamental tenerlo en cuenta, eso, ¿no? Sí, pero también yo a veces pienso que es información muy relevante como para que esté en manos solamente de personas. O sea, es una información de Estado, vamos a entenderlo. Sí. O sea, si tanto esmero han puesto en mantenerse oculta la información es porque es una información relevante, si no en algún momento hubiera aflorado. Entonces me parece que y además la relevancia de que estamos hablando de personas que mataron personas y que ocultaron sus cuerpos, o sea, es algo que más allá del desprecio que tenían por los detenidos y el trato que le dieron a sus cuerpos, a sus restos, de todos modos eran conscientes de que estaban ejecutando un crimen. Entonces, eso es poco creíble que haya quedado en manos particulares. O sea,
y por eso digo, de la forma en que luego han actuado con este silencio permanente y el establecer mentiras o elaborar historias de que fueron todos exhumados y sus restos quemados y tirados al río, o sea, elaboración de mentiras para evitar que se siga buscando. Ahí hace referencia a la Operación Zanahoria, por ejemplo, ¿no? O también eso, claro, eso me parece que deja en evidencia que realmente era algo que importaba seguir ocultando. Entonces, esa información está preservada en algún lado. Por eso me parece que hay que tener una actividad proactiva de buscar esa información y no creo que esté abajo de la cama de un señor militar jubilado. Ricardo, te quería preguntar porque vos tenés el caso de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo, Guaidó, que son hechos que sucedieron en Buenos Aires, ¿no? Y me pregunto cómo es el relacionamiento con Argentina en esto de la información, del trasiego de la información, sobre todo teniendo en cuenta la situación ahora en Argentina, la posición del gobierno, los recortes que ha habido, ¿no? ¿Eso ha afectado de alguna manera a causas como esta que tienen hechos que en realidad sucedieron en Buenos Aires? Bueno, lo que pasa que en ese tema nosotros cerramos la investigación antes del cambio de gobierno. Sin perjuicio de eso, nosotros tenemos un relacionamiento excelente con Argentina, porque además desde la Fiscalía General de la Nación hay un convenio interinstitucional con la Fiscalía Argentina. Entonces tenemos un vínculo directo, lo que nos permite tener un flujo de información importante, pese al cambio de gobierno, porque la Fiscalía como institución en Argentina y en Uruguay no tiene ningún cambio con el gobierno. Sí puede haber en otros organismos más pequeños, pero no en este caso. Y entonces toda la información que nosotros necesitamos la tenemos en forma casi inmediata porque hay un vínculo muy grande. Obviamente, si después tenemos que pasar por el Poder Judicial a través del exhorto internacional, que eso es necesario para incorporarla a un juicio, después se hace, pero nosotros tenemos ese vínculo directo que nos permite avanzar con la información en forma casi inmediata. Hoy, Ricardo, me comentabas en la radio que tenés mucho material, ¿no? De hecho, estás trabajando muchísimo material que has conseguido, creo que con la intención de publicar un libro más adelante. Y me has dicho que habías estudiado y analizado los discursos de los expresidentes, ¿no? De que regresamos a la democracia, y que notaste que en este periodo, en este gobierno, fue la primera vez que un presidente habló de memoria, verdad y justicia. ¿Qué reflexión te genera eso, por ejemplo? ¿Cómo lo lees eso? Bueno, me parece que eso va en línea con la postura que tuvo Yamandu Orsi como intendente, porque él colaboró mucho con lo que fue la búsqueda de detenido desaparecido, aunque nunca se supo, porque él siempre eso no lo ha utilizado políticamente, pero él colaboró en forma directa, material, siempre estuvo detrás de esto. Incluso una de las causas que nosotros llevamos adelante por el nuevo código, que es la causa de los vagones, un centro clandestino que no se conocía en Canelones, eso fue impulsado desde la Intendencia de Canelones. Entonces, si unimos ese pasado de él, ese compromiso de Orsi, con un tema claro que es 40 años después de 40 años de democracia, 30 años de marcha del silencio que cada vez es mayor, es evidente que también tiene que haber una lectura de todo esto, de que el reclamo existe y por ende creo que eso lleva a que haya tomado esa postura, que me parece que como mensaje es muy importante. ¿Vos entendés, Mariana, que faltó compromiso político en todo este tiempo para poder avanzar? Sin duda que sí. ¿Y por qué crees que pasó eso? Bueno, en otros gobiernos del Frente Amplio, alguna vez lo dije y me generó un rezongo, pero en realidad no había políticas de Estado, no hubo políticas de Estado en relación a este tema. Incluso parecía que la idea era que de estos temas judiciales se encargara el Poder Judicial, de la búsqueda se encargaran los antropólogos y después seguíamos gobernando como si tal cosa, o sea, porque era cuestiones de determinados organismos y no del Estado, no era un compromiso de todos. Eso creo que sí ahora ha cobrado una vigencia importante, y agrego a lo que dice Ricardo en el tema de Yamandu Orsi, en la búsqueda en el batallón siempre ha destinado maquinaria y funcionarios, la mejor maquinaria que tiene, y funcionarios para trabajar ahí.
y en el caso de fusilados de Soca también se desarrolló bueno, la determinación exacta del lugar donde fueron asesinados. Bueno, se erigió un memorial y se desarrolló una investigación muy interesante, profundizando en una causa judicial que era realmente compleja, a instancias de esa intendencia. O sea que coincido con Ricardo de que realmente su preocupación viene desde mucho antes, o ha sido constante en sus gobiernos. Creo que también tenemos que destacar que Marcos Carámbula también era una persona que era sensible a esta temática. Y entonces simplemente traslada esa preocupación al ámbito nacional ahora que es presidente. Por lo tanto, me parece y espero que pueda, bueno, la sensibilidad ya la tiene, sino que espero que también pueda desarrollar las acciones que sean necesarias desde la presidencia. Por eso creo que hay una diferencia importante en esta forma de abordaje con las anteriores presidencias. Y esperemos que, bueno, que como dice la consigna de la marcha de este año, que se va a cumplir. Tu nombre se está manejando, ¿no?, para la Institución Nacional de Derechos Humanos. ¿Te interesaría volver? ¿Te interesaría ese desafío nuevamente? Y es un trabajo, el tema de la búsqueda, que es un trabajo que realmente es muy difícil, pero también es apasionante, porque además, y es un compromiso, ¿no? Es un tema que luego que empezás a trabajar en eso te lleva el interés a seguir profundizando y a seguir ayudando, porque en realidad creo que es un trabajo que lleva a muchas personas y que, bueno, y uno simplemente hace lo que puede en el tiempo que puede hacerlo. Así que, bueno, si la posibilidad está, sí, claro que lo acepto, y que, bueno, ya lo saben familiares además. Es familiares también que está impulsando. Sí, familiares, ¿no?, principalmente, sí. Mariana. No, me quedé pensando un poco con esto que decía Mariana, de la política de Estado, ¿no?, y de la falta de una política de Estado, que algunas veces son cosas tan sencillas, ¿no? Esto son cosas que me contaba Tyler en alguna oportunidad, como disponer de un auto en Buenos Aires para trasladarse, o de un lugar de reuniones en la embajada en caso de que sea necesario, o de poder coordinar acá las retroexcavadoras. Quiero decir, son cosas como muy puntuales, pequeñas, ¿no? Que no implican que tengas que montar un aparato nuevo, ¿no? Y que sin embargo no han estado. Pero una cosa que te quería preguntar, Mariana, en esto de los archivos, es tu opinión sobre la ley que se aprobó hace muy poquito, ¿no?, antes de que terminara el gobierno anterior. No estoy muy de acuerdo con eso, porque en definitiva, además, primero que está estableciendo como otra forma de abordaje de los archivos, y además ya se había empezado a desarrollar determinadas líneas de acceso y de trabajo en archivos. En eso la institución, la ley misma de 19.822 que destina la búsqueda de la institución, también indica que la institución puede ir a buscar archivos y que sea repositorio de los archivos. Nosotros en ese sentido no teníamos el espacio para recibir los archivos y para trabajarlos, por aquello de que en realidad el equipo de trabajo era y sigue siendo chico para una empresa tan grande, y se desarrolló y se instaló un convenio con la universidad, principalmente es la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Comunicación, que trabajan en la institución, en la universidad hace mucho tiempo. Ese es un convenio en el cual la institución le aporta los archivos y ellos trabajan en esos archivos, y se estableció unos mecanismos de un acceso libre, pero a su vez responsable. Y ahí es donde está la parte importante, porque todos sabemos que tienen aspectos sensibles algunos archivos, pero también lo que se hace es que, bueno, que quien accede tiene la responsabilidad de saber qué hace con eso, cómo utiliza la información, la obligación de establecer el contexto cuando lo utiliza para algún tipo de trabajo, de establecer el contexto histórico en el cual esa información se aporta, en fin, determinados lineamientos que además van en línea como de las mismas maneras en cómo se trabajan los archivos de este tipo en otras partes de América.
Por lo tanto, volver a cambiar la forma después de haber llegado a ese sistema con otras coordenadas que no tienen más bien ningún cuidado, nos parecía un poco riesgoso y de poco provecho en realidad, porque si estamos siempre estableciendo diferentes mecanismos según el archivo al que vamos a buscar y según el organismo, en realidad lo único que hacemos es fragmentar la información, dificultar el acceso a la misma y en realidad no cuidar lo que el contenido de esos archivos tiene. Así que me parece que ahí también tiene que haber una política de Estado, una forma de poder organizar el acceso, organizar la forma en que se leen esos archivos, vincularlos entre sí, que eso es un trabajo que hizo mucho la Facultad de Ingeniería con sistemas informáticos, en fin. Entonces, es un trabajo también muy intenso y largo y arduo, que además cada vez que se recibe un archivo termina complementando a los otros o se releen los que ya existen, ¿no? Porque la información también va a ir apareciendo. Quedó como atrapado en una puja política también el tema de los archivos, ¿no? Sí, lamentablemente sí. Lamentablemente sí, porque ahí también vuelven a aparecer esas diferentes, la historia oficial y la otra, ¿no? Empiezan a aparecer esta cuestión de no, pero acá qué era lo que hacían los otros. Claro. Y además, qué grado de verdad hay en esos archivos, porque también tenemos que pensar que hay archivos que, bueno, los conoce tanto Ricardo como yo, las veces que hemos leído documentos que eran tendenciosamente mentirosos, o sea, en elaboraciones de muchos informes militares, bueno, las declaraciones de los detenidos o sumarios que se elaboraban. Bueno, ahí tenías que empezar a ver entre líneas qué era realmente lo que te servía, porque eran cosas que estaban elaboradas para la lectura de justificar determinadas barbaridades. Acá Ricardo por Instagram, un televidente pregunta cuándo vas a sacar el libro, ¿no? Porque generaste una gran expectativa. Dijiste, tenés información valiosa. Sé que tenés información. ¿Hiciste un seguimiento de declaraciones de políticos también? ¿Puede ser? ¿Tenés un poco lo que estudiado pasa eso? es que la investigación que me planteo hacer es por qué no hubo los avances que debieron existir. Y bueno, la parte política también va a ser analizada. Bueno, ¿tenés fecha ya, no? No, para nada, para nada. Seguís trabajando, seguís estudiando, analizando, leyendo. Exacto. Les agradezco mucho, Mariana Mota, Ricardo Percival y Mariana Contreras, que hayan venido en este 20 de mayo. Gracias, en serio. Sé que todos los días están del otro lado mirando. Es un gusto tenerlos de este lado también. Y son siempre bienvenidos. Gracias. Gracias. Por favor, a las órdenes. Muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa. Hay más lado B. Incluso se viene con música, con un músico muy comprometido, Diego Curopatua, un gran músico que va a venir a cantar y a charlar un poquito con nosotros. No se vayan, seguimos aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, en este programa especial, en este 20 de mayo. Y siempre es un gusto recibirlo, charlar con él, escucharlo cantar. Y hoy mucho más, Diego Curopatua, uno de los mejores músicos de este país. ¿Cómo andás, Diego? Un gustazo tenerte por acá. ¿Cómo andás, Wilmar? Bueno, un placer estar acá nuevamente. Bueno, siempre lo digo, ¿no? Escuchar tus canciones, tu música, charlar contigo, siempre es muy interesante. Y tiene que ver con este 20 de mayo. Porque te inspiraste ya hace un tiempo, le escribiste a esta causa, sacaste una canción preciosa, inmortal, ¿no? Que ahora la vas a cantar, la vas a tocar. Y a mí me impactó mucho también cuando te escuché contar cómo fue que te vino así. No es la primera, yo sé que no es la primera vez que te viene, sí, pero te vino la canción. Claro. Y ahí te metiste en eso. Sí, ¿Cómo exactamente, yo estaba en otro plan, ¿no? Como quien dice, ¿no? Estaba componiendo otra canción, ¿no? Y sin embargo, en un determinado momento me empiezan a bajar las imágenes, ¿no? de la Marcha del Silencio, en una situación muy especial, ¿no? Porque esta canción es hija de la pandemia, ¿no? Fue hecha en abril del 2022. Ajá. Y por alguna razón me cayeron esas imágenes, ¿no? Porque días después venía la marcha, ¿no? 20 y pico días después venía la marcha. Y fue algo que, digamos, esas cosas mágicas e inexplicables muchas veces que tiene la música y que tiene las canciones, ¿no? Uno va rumbeando por un camino y sin embargo, ¿no? El destino quiso que fuera por otro, ¿no? Y en este caso esta canción Inmortal que habla precisamente, bueno, de
trayecto, ¿no?, que realizan los madres y familiares y bueno, y el pueblo en general, ¿no?, acompañando esta causa. Y digo, pero ¿te vino la letra, te vino la música? ¿Cómo fue? Yo tenía, la música es muy sencilla, ¿no? Yo la venía trabajando, la música, pero sobre otra letra, ¿no? Y en un momento la letra no me cerraba, ¿no? Y no me cerraba y no me cerraba, y yo le buscaba vueltas y vueltas y vueltas y no me llegaba hasta que un día me empezaron a caer estas frases, ¿no? Y fue como quien abre ¿no?, el grifo, ¿no? Esto me pasó en 2 ocasiones, ¿no? Yo creo que ya te lo he contado. Contale, vale la pena. No, la canción Yo no pido, una canción que yo le hice a mi viejo en el año 2000, ¿no? Y con Inmortal. Son los 2 únicos casos en que la letra empezó a caer, digamos, como quien abre, ya te digo, ¿no?, el grifo de la canilla y sale el agua. Ahora, en Yo no pido, que es una canción que seguramente la gente debe saber, conocer, que es un temazo. Yo sé que vos te vino y después se la tocaste a tu padre. Exacto, sí, Y sí. generaste una reacción brutal, en realidad, ¿no? Un terremoto emocional. Más o menos, como quien sí. dice. Pero en esto fue igual, ¿se la mostraste a alguien? Porque yo sé que después se la mandás a familiares, ¿no? Pero... Exacto. Yo tenía una amiga en común, Ana Claudia de León, que estaba en contacto con la gente de madres y familiares, ¿no? Y tenía la necesidad, digamos, de hacérsela llegar. ¿Por qué? Porque también desde madres y familiares, ¿no?, estaba esa invitación a que cada uno de sus casas participara de alguna manera, ¿no? Ya que no se podía marchar por las calles, ¿no?, desde sus casas pudieran hacer algo como para acompañar y apoyar la marcha, ¿no? Hubo algunos que escribieron poemas, otros que pintaron cuadros, telas, en fin, recitaban cosas, y a mí me nació esta canción que enseguida tuve la necesidad de hacérsela llegar, ¿no? Y a través de esta amiga en común se las hice llegar, ¿no? Y enseguida, bueno... ¿Cuál fue la respuesta de familiares? Y no, enseguida, o sea, yo creo que conectó, ¿no?, en algún punto con ciertas emociones, ¿no? Y enseguida la subieron a sus redes y la hicieron, bueno, la difundieron, en fin, ¿no? Se creó una cosa muy linda, ¿no? Pero desde mi lado era sumar, claro, simplemente, ¿no?, un granito más a la causa y obviamente está inspirada en esos himnos, ¿no? Yo siempre me acuerdo... o sea, por ejemplo, Otra voz canta, ¿no? Con letra de Circe Maya, musicalizada por Biglietti, el hermoso himno que es Visitas de Rubén Olivera, ¿no?, con esa charla tan íntima en la canción con su hermano. Y bueno, esto intentó de alguna manera acompañar el trayecto de esas canciones emblemáticas. Vos tenés un vínculo precioso con Rubén Olivera, claro, humano, profesional, humano. Sí. Ahora pensaba... Viste que el silencio es clave en un montón de aspectos, ¿no? Sí. Y pienso que en la música el momento de componer también, porque uno puede estar en silencio para concentrarse, para escribir, para tocar, para, bueno, en fin, Exacto, desarrollar cualquier tarea artística. Eso estuvo presente, pues estamos hablando de la Marcha del Silencio, lo que te inspiró a vos. El silencio está presente en tu obra también. Siempre, ¿no? Digo, uno compone desde la soledad, ¿no? Uno solo, ¿no?, sin nadie alrededor, uno trata de estar lo más solo posible, ¿no? Volcando sus sentimientos, lo que uno siente, lo que uno quiere expresar en una hoja, ¿no? Y en ese silencio, en esa soledad, es que nacen muchas veces las cosas, ¿no? Si bien esta canción es como una metralleta de ideas, por decirlo de alguna manera, está compuesta desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar más, o sea, desde la introspección, ¿no? Desde la soledad de uno. En eso que decías que la música va acompañando, o sea, porque obviamente uno cuando escucha la canción, si no la escucharon, la van a escuchar ahora, la letra te pasa por arriba. Claro. ¿no? Es como, digamos, la gran protagonista, y a mí me da la sensación como oyente de decir, bueno, la música está... pero escuchar la letra, la música te va como acompañando. Totalmente. Este es un caso de una canción en donde la música es funcional al texto, ¿no? Y creo que lo que más resalta de Inmortal son las imágenes, ¿no? Las imágenes que se van sucediendo, ¿no?, en cuanto a la letra. Yo hablaba precisamente esto con Rubén, ¿no? Él me decía que Visitas trató de ser siempre como una canción más chiquita, ¿no? Claro. En ese diálogo íntimo, ¿no?, de Rubén con su hermano. Me parece una cosa maravillosa lograr eso, ¿no? Una canción tan profunda, tan sentida. En este caso, Inmortal habla simplemente del hecho, digo, de marchar y acompañar la causa, ¿no? Bueno, antes de escucharte, contanos, ¿tenés shows programados? ¿Cómo viene? Ahí sí, bueno, tenemos el espectáculo Voy Cantando, ¿no? Que lo vamos a hacer el 15 de junio ahí en la preciosa sala Hugo Balso. ¿Sí?
con Betina Chávez en violín, Andrés Pigato en contrabajo, Federico Mujica en guitarra eléctrica, Esteban Pelle en batería, mis queridos hermanos de la vida. Y paralelamente estoy con esa dupla, con mi querido Fabián Severo, poeta artiguense. Esa mezcla de poesía y música, ¿eh? Esa mezcla de poesía y música. Hace poquito salió ese disco de norte a sur, ¿no? Tejiendo los dos puntos del país, Artigas y Montevideo. Y nos vamos a estar presentando por julio por Durazno. Ahí está, bueno, aquellos que quieran, entonces ya saben dónde te pueden ir a escuchar y ver. Nos vamos con la canción, ¿te parece? Vamos con Inmortal. Yo te agradezco que hayas venido este 20 de mayo. Por favor. Y que bueno, que nos regales tu música en el cierre de este programa. Por Gracias, favor, un abrazo Diego, muy grande. Muchas gracias.